Dile: Señor, gracias, porque aún en el silencio tú nos hablas. Gracias, porque aún en el silencio tú estás ministrándonos. Cuando le dan gloria a Dios en esta día, damos gloria a Dios. Bienvenido, bienvenida. Le damos la bienvenida a todos los que están viendo esta transmisión. Que Dios les bendiga. Y yo espero que sea de bendición esta palabra, que sea de bendición este mensaje. Yo espero que podamos verlo después en YouTube. Este mensaje iba a quedar en la página de Gilgal, Vida para el Mundo. Es un mensaje importante. Se llama el silencio de Dios. ¿Cómo se llama? El silencio de Dios. A veces no le vemos la importancia al silencio, pero el silencio tiene demasiada importancia. Y quiero que aprendas a que tengas tiempos, a que busques tiempos de silencio con Dios. El silencio tiene su función, tiene su importancia. El silencio está produciendo un fruto dentro de nuestra vida. Por tanto, Dios lo usa. Continuamente vemos en la Escritura que Dios usa el silencio como una manera de trabajar con el hombre. Y la verdad es que estar en silencio cuesta. La verdad es que estar en silencio muchas veces es difícil. Es más, si tú analizas tu vida, ¿cuándo fue la última vez que pasaste un buen tiempo en silencio? ¿Cuándo fue la última vez que te pasaste un buen tiempo reflexionando sin hablar, sin ruido? Es más, vivimos en un mundo de ruido, en un mundo en el cual hay ruido por todas partes, a donde quiera que vamos, y si no hay, lo producimos. Pero el ruido está por todas partes, y más en este tiempo. Vamos en el coche, prendemos la música del coche. Queremos música, no podemos ir en silencio. El silencio es espantoso, muchos no lo soportan. El silencio es terrible para muchos. Pasamos el mercado, no se diga, un ruido tremendo. Salimos a la calle, los coches, las personas, el ruido por todas partes. Todavía llegamos a la casa y prendemos el televisor porque no podemos estar sin ruido. Necesitamos el ruido. Vivimos en un mundo de mucho ruido. ¿Por qué por qué el silencio es tan difícil? Resulta que necesitamos comunicarnos. Y cuando nos comunicamos, transmitimos nuestras acciones, pero también transmitimos nuestros sentimientos y estados de ánimo. Entonces, por eso es tan difícil estar en silencio, porque nos hace sentir solos y ausentes para los demás. Y hay una necesidad del ser humano de sentirse parte de algo, porque cuando no es parte de algo se siente solo, entra la soledad en su vida y le afecta toda su alma. Por lo tanto, necesitamos ruido. Quiero que leamos estos dos versículos bíblicos y me digas qué piensas. Te los voy a leer. En Job capítulo 30, versículo 20, dice: grito hacia ti y tú no me respondes. Me presento
y no me haces caso. Quiero que reflexiones. ¿Qué sientes? ¿Qué piensas cuando escuchas estas palabras? Grito hacia ti y tú no me respondes. Me presento y no me haces caso. Me ignoras. ¿Qué pasa cuando alguien te ignora? En particular a mí me enoja. Si tú le estás hablando a alguien y ese alguien hace como que no te escucha y está ahí cerquita de ti, pero lo está haciendo solamente con la intención de molestarte, se enoja uno, ¿sí o no? Cuando alguien no te presta atención, se enoja uno, tiene uno a tener ciertas reacciones. Ahora imagínate, dice Job, grito hacia ti, o sea, te he gritado, te he clamado y no me pelas. Te haces el sordo, el desentendido. Dice, me presento y no me haces caso. Como que nos cuesta trabajo que nos ignoren. No podemos tratar con esa parte. Cuando alguien nos ignora, como que nos aferramos más a que nos responda, a llamarle la atención, y entre más nos ignora, más queremos llamar la atención de esa persona hasta que nos responda. Es como que si nos tocaran un botón que nos activara y nos hiciera reaccionar para buscar perseguir a esa persona hasta que nos responda. Vean esta otra cita en el Salmo 83, 2, perdón. Dice lo siguiente: oh Dios, no te estés mudo, cese ya tu silencio y tu reposo, oh Dios. Cuando tú lees esta parte del salmista, entiendes la desesperación en que se encuentra. Y dices, ya llegó un punto en el cual el salmista está desesperado porque Dios está como mudo, no le responde, no le dice nada, ni sí, no, ni si está bien o no está bien. Dime, ¿estoy bien? ¿Cuántas veces nosotros preguntamos eso? A veces en la misma pareja, o a veces en la misma familia. A veces cuando se enoja la pareja y se dejan de hablar. A veces el silencio algunos lo usan como castigo para el otro, porque está enojado, está enojada, y entonces lo dejan de hablar, y cuando lo dejan de hablar entonces se siente feo. Ahora imagínate, esas mismas experiencias muchos creyentes la vivieron hacia Dios. Pareciera que Dios guarda silencio. Pareciera que Dios dijera, no te voy a decir nada, no te voy a contestar. ¿Por qué Dios calla? Esa es la pregunta. ¿Por qué Dios calla? A veces Dios calla porque está trabajando con nuestro carácter, con nuestra paciencia, con nuestra fortaleza, con nuestra humildad, con nuestra fidelidad, o simplemente en su soberanía, por otras razones que nosotros no alcanzaríamos a comprender, aunque Dios nos las explicara, ¿sí? No nos las dice, Él las está haciendo, ni tampoco Él está obligado a explicarnos lo que Él está haciendo. Ahí es donde entra soberanía. Di conmigo, soberanía de Dios. Si entendemos que Dios es un Dios soberano, entonces entendamos esta parte. Hay cosas que Dios no nos va a decir. Hay cosas que Dios no nos va a hablar por 20,000 razones, por 100,000 razones. Simplemente no las va a hablar. Y entonces necesitamos nosotros comprender.
Desafortunadamente otras veces Dios calla porque el hombre está mal, porque el hombre se desvió, porque el hombre está fallando. Pueden ser las situaciones por las cuales Dios calla. A veces Dios permanece en silencio hasta que estamos listos para escuchar. Dice, a veces Dios permanece en silencio hasta que estamos listos para escuchar. ¿No has entrado en una discusión con alguien y llega el punto en la cual sabes que si sigues hablando no vas a ninguna parte y lo que tienes que hacer es callar hasta que esa persona se calle y te puede escuchar? Porque si tú le sigues la corriente y caes en el mismo, en la misma actitud, entonces nunca va a escuchar, nunca va a entender. A veces es importante callar hasta que la persona está lista para escuchar, y a veces Dios calla hasta que tú estés listo para escuchar. ¿Por qué Dios no nos habla? El día de ayer nuestra hermana Sophie nos compartió un mensaje muy interesante, muy interesante. Cuando uno pasa por aflicciones y Dios no te dice nada. Hay veces que Dios te da una palabra y con esa palabra te sustenta durante la aflicción. Pero hay otras veces que Dios no te dice ni una palabra, no te dice ni por dónde, no te contesta, no te responde, no te dice ninguna señal, nada, ni una pizca de señal te da. Donde tú tienes que ir caminando a oscuras por fe, solamente basado en la palabra que ya está escrita, solamente basado en las promesas de Dios. Y eso me llamó mucho la atención, y es por eso que les estoy compartiendo este mensaje. Dios es especialista en hablar a través del lenguaje del silencio. ¿Sabías eso? Que Dios habla a través del silencio. A veces no lo sabemos, nos desesperamos y pensamos que no estamos recibiendo nada, pero Dios está hablando a través del silencio. En la música hay tiempos de silencio, y esos tiempos de silencio son música. ¿Sí? En la vida hay tiempos en los cuales Dios no habla, pero en esos tiempos también Dios nos está hablando. A pesar de que no escuchamos su voz, Dios nos está guiando a algo y nos está enseñando algo. ¿Sí? El silencio de Dios no es sordo, ni hueco, ni carente de contenido. Detrás del silencio hay un mensaje oculto, no dicho explícitamente, pero que puede ser muy elocuente. El silencio de Dios no es pasividad ni indolencia. Detrás del silencio de Dios hay mucha intencionalidad. Dios está trabajando detrás de los bastidores. ¿Cuántos dicen amén? Dios está trabajando detrás de ese problema. Hay mensajes que Dios nos transmite en esos momentos. Por ejemplo, mis promesas son firmes. En silencio, Dios te está diciendo, mis promesas son firmes. Por ejemplo, Dios te está diciendo, susténtate con mi palabra, ella es una guía segura, infalible e inerrable. Dios te está diciendo, necesitas confiar más en mí en silencio. Yo estoy cerca de ti, nunca te abandonaré, nunca dudes de mí. Dios te lo está diciendo en silencio. Persiste y mantente firme en oración. Dios en silencio te está diciendo, aprende a conocer mi corazón. ¿Has aprendido algo del silencio? ¿Del silencio de Dios? ¿Has pasado alguna situación en la cual Dios no te ha dicho nada, ni bueno ni malo? No te ha guiado, no te ha confirmado, no te ha dicho nada, se ha quedado
en silencio. Creo que la mayoría de los que estamos aquí hemos pasado esa etapa, pero hoy vamos a ver por qué. Y es importante que tú lo sepas, porque mucha gente, cuando pasan este tiempo de silencio y ven que Dios no les dijo nada, se desaniman y dicen: estuve orando y estuve clamando a Dios y Dios nunca me contestó, y por eso hice esto, y por eso me fui al mundo, y por eso me fui al pecado, y por eso me cansé, porque Dios no respondió. Pero no entendemos que en la melodía de Dios y en las notas de Dios hay una llamada silencio, que a través de ella Dios nos habla, que a través de ella debemos de saber interpretar qué es lo que Dios está haciendo en ese tiempo. Y es importante que lo sepas. ¿Te cuesta percibir y entender el lenguaje del silencio de Dios? Quiero llevarles a una historia en Juan capítulo 11, versículo 1 al 44. Y quiero que me acompañen en esta historia rápidamente. Y leamos allí, en el capítulo 11, versículo 1 en adelante, dice lo siguiente: la muerte de Lázaro. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondió Jesús: no tiene el día 12 horas, el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda en noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaban del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y me alegro. Wow. Cuando yo leí esa parte me alegro, dije: Señor, te alegraste. Mientras los otros estaban sufriendo, mientras los otros estaban llorando, mientras sus hermanas lo estaban enterrando, tú te alegraste. He ahí la diferencia. ¿Cómo vemos nosotros las cosas y cómo las ve Dios? A veces no sabemos lo que Dios está haciendo porque Dios trabaja en silencio y no nos dice todos los detalles de lo que está sucediendo y lo que está pasando. Pero eso se llama confianza en Dios. Tú confías en que Dios está trabajando a pesar de lo que estés viviendo. Tú confías en que Dios está en control a pesar de que tu vida parece que anda sin control. Tú tienes la fe y la seguridad. Eso se llama confianza en Dios. Es confiar que a pesar de que yo no vea en el momento actual que las cosas cambian, yo sé que Dios está trabajando para llevar a cabo su propósito. Y escúchame, y no necesariamente tienen que cambiar. Yo estoy orando para que la situación cambie, pero no necesariamente tiene que
cambiar, porque Dios no necesita cambiar mi situación o mejorarla para llevar a cabo su propósito. Otra vez, Dios no necesita mejorar tu vida para llevar a cabo su propósito, porque al final lo que Dios quiere, ¿qué es? Llevar a cabo su propósito. ¿Qué quería Dios? Resucitar a Lázaro. Pero para resucitar a Lázaro, antes Lázaro tenía que morir. Hay cosas que Dios va a permitir que mueran para que luego Él se manifieste y Él cumpla su propósito en tu vida. De otra manera, Dios no puede cumplir su propósito. Por eso dice la Biblia que Jesús se alegró. Dice, ahora sí voy a cumplir mi propósito. Voy a cumplir el propósito del Padre. Porque si Lázaro no muere, ¿cómo voy a cumplir el propósito? Ahora, entiéndase que Jesús amaba a Lázaro como Dios te ama a ti también. ¿Cuántos saben que Dios los ama? Dios nos ama, Dios te ama, Dios me ama, Dios nos ama a todos. Dice la Biblia que amaba a Lázaro. Y cuando de pronto malinterpretamos y pensamos que porque Dios nos ama, no nos va a hacer o permitir pasar por ciertas circunstancias. Y pensamos que el amor de Dios es tan grande que nos va a evitar ser formados. Y quiero decirte algo, Dios no me ha evitado el dolor. No, me ha permitido y ha dejado que yo pase por el dolor. Y a veces pensamos que Dios no nos ama porque ha permitido eso en nuestra vida. Y siempre la pregunta que le hacemos a Dios, ¿por qué permitiste que esto pasara? Es la clásica, ¿por qué permitiste que esto pasara? Quiero decirte que Dios no le evitó el dolor a Marta ni a María. Y ellas deseaban, anhelaban que Jesús estuviera allí presente, porque ellas sabían que si Jesús estaba presente, iba a sanar a Lázaro. Lógicamente Jesús se tuvo que retirar, se tuvo que ir con toda la intención y con toda la convicción. Tuvo que salir y dijo, no puedo estar aquí con ellos, tengo que retirarme, porque si no, si yo estoy aquí con ellos, ellos me van a pedir que yo haga algo para que yo evite que Lázaro muera. Pero si Lázaro muere, yo no me puedo glorificar, el Padre no se puede glorificar, no puedo cumplir el propósito de Dios. Entonces Jesús se fue, dice la Biblia, y lo mandaron a llamar, y lo fueron a buscar, y clamaron y buscaron al Señor Jesús. Y el Señor Jesús dijo, dice la Biblia, se quedó hasta 2 días más. Logramos verlo. No sé si me logra explicar el día de hoy. No sé si lo logren ver. ¿Sí lo logran ver? Eso es lo bueno. ¿Lo logras ver? Cómo Dios trabaja. La situación de Lázaro, difícil. ¿Quién va a querer que un familiar muera? Nadie. Nadie desea eso. No es bonito. No es agradable. Nadie quiere eso, nadie desea. Entiéndelo, yo no deseo eso, tu familia no desea eso. Es más, a veces ni el peor enemigo desea eso. El peor enemigo desea que te vaya medio mal, pero no que te mueras. Ni el peor enemigo muchas veces. Nadie desea eso, entiéndelo. Dios tampoco lo desea. Dios no quiere eso. Dios lo que quiere es que nosotros confiemos en Él, desarrollemos nuestro carácter, desarrollemos fe y fidelidad. Y eso solamente se desarrolla a través de ciertas circunstancias como esta. Dice la Biblia que entonces esperó 2 días y no fue con María y Marta. Y entonces pues ellas lógicamente estaban
El dolor puede traer dos cosas en tu vida. Puede traer madurez, fuerza, fortaleza, fe, confianza, o puede traer decepción, amargura, resentimiento y que te alejes de Dios. El dolor puede ser un catalizador poderoso para convertirte en un hombre o una mujer más fuerte, o puede ser algo que te derribe, te tire y te haga perder todas las bendiciones de Dios. Porque depende cómo lo agarres. Si tú agarras el dolor de la manera que todo el mundo lo agarra, de ¿por qué a mí? De ¿por qué Dios? De Dios no me ama, de ¿cómo es posible que lo permitiera? Lo estás agarrando de la manera negativa. Pero si tú dices, esto que me está pasando puede ser por algo, es doloroso, es difícil, pero me está haciendo más fuerte, me está haciendo a confiar en Dios, y ya no dependo de las circunstancias. Quiere decir que si las circunstancias están a mi favor, qué bueno, y si no, me da igual, yo sigo adelante. Quiere decir que tú lo estás tomando bien. Pero si permites que ciertas circunstancias te desanimen y por ello dejas de buscar a Dios, estás tomando el lado negativo del dolor, como le pasó a Marta y a María. Jesús intencionalmente se queda 2 días más. Hay cosas que deben de pasar. Escúchame, hay cosas que no podemos evitar. Para que me entiendas. Hay cosas que no podemos evitar. Si le preguntas a cada uno, yo mismo tengo mi historia, ¿sí? A cada uno tiene una historia que le ha pasado, que ha vivido, que ha perdido, que le ha dolido. Todos tenemos una historia que contar, pero no nos hemos quedado allí. Hemos seguido adelante, hemos confiado en Dios y hemos crecido y hemos logrado mucho más que los que se han quedado. Dios quiere que avances mucho más, y solamente cuando veas la gloria de Dios es que lo vas a lograr. Dice entonces, hay cosas que deben de pasar y para ello es necesario que Dios no intervenga. Porque si interviene, no pasan. Así como vemos los milagros de Dios, así vemos cosas donde no hubo milagros, donde no hubo palabra, donde no hubo manifestación, y de todos modos Dios se glorificó. Porque quiero decirte algo, de todos modos Dios puede usar el peor fracaso, el peor dolor, y convertirlo en una gloria para tu vida. Dios puede utilizar la peor circunstancias que te pase, que suceda en tu vida, para llevarte a una mayor bendición. Depende cómo lo tomes. Lázaro tenía que morir para que Jesús lo pudiera resucitar. Versículo 15 dice: me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis. Di conmigo: debemos de creer. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Evitarnos el dolor? No necesariamente. Lo que Él quiere, que creamos a pesar del dolor. El propósito de Dios entonces es que podamos creer. Es por ello que Dios no nos va a impedir que suframos en ciertas áreas, en ciertas situaciones, sino que su propósito es que nosotros creamos en Él. Dios nos quiere llevar a creer en medio del dolor. ¿Sabes que la mayor prueba de la fe es en medio del dolor? Cuando nosotros estamos en dolor y en aflicción, es más difícil creer. Pudiéramos decir casi imposible, casi, pero no imposible, porque muchos en medio del dolor han creído y han salido adelante. Dios siempre los ha sacado adelante. Entonces necesitamos nosotros confiar en Él.
que Dios está obrando, que no nos ha abandonado, ¿sí? La idea del hombre es no pasar por el dolor. La idea de Dios es enseñarnos sus maravillas a través de la adversidad, ¿sí? ¿En cuántas ocasiones Dios no nos ha respondido? Y muchos se han resentido, se han enojado, desanimado con Dios, porque cuanto más lo necesitaban no recibieron respuesta, dicen. Pero el hecho de que Dios no te dé una palabra en medio de la adversidad no significa que te ha abandonado, sino que está obrando en ti, en tu confianza, en tu seguridad. Si eres de los que abandonan o de los que creen, los frutos van a venir en tu vida en base a esas dos cosas. Muchas veces dejamos que el dolor se imponga sobre nuestra fe. Aquí se ve la amargura de María y Marta. Dice en Juan 11:21 que cuando Jesús llegó después de los 2 días y que lo anduvieron buscando y que no quiso venir, después que llegó, ¿qué viene? María y Marta le reclaman. Di conmigo, el reclamo es el resultado de un dolor negativo. Cuando la persona no ha sanado, lo que vienen son reclamos. ¿Por qué? ¿Por qué no estuviste conmigo cuando más lo necesitaba? ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué no me ayudaron? ¿Por qué si podían? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué aquello? Ese es el reclamo. Y eso, si no se trata y no se arregla correctamente, viene una raíz de amargura que le impide al creyente, ¿sí?, convertir en dolor en bendición, en fuerza, sino al contrario, es un producto que genera ira, rebelión, maldición en su vida. Y en lugar de levantarse, la persona se va hundiendo. Dice la Biblia, porque María y Marta le reclamaron a Jesús. ¿Qué pasa con el amigo? ¿Qué pasa con el cuate? Cuando tú pasas por alguna dificultad, pues tú esperas que te ayude, ¿no? Todos esperamos eso, sí. Pero van a haber ocasiones en que precisamente Dios los va a quitar de ahí y les va a impedir ayudarte, porque esa es la intención. Te lo demuestro bíblicamente. Job pasó por una situación en la cual Dios no le dijo ni una palabra de lo que estaba haciendo allá. Él ignoraba todo. Hasta el final es que Dios le habló a Job. Hasta el final. Pero uno dice, ¿ya para qué, Señor? Si en medio del desierto no me dijiste ni una palabra, nada, ahí me la tuve que arreglar solo, entre comillas, ¿verdad? Solo. Dios siempre está a nuestro lado. Amén. Tú dices, no, es que yo he sacado adelante la casta y por eso estoy aquí. No, mi hermano, esa casta no existe si no hay alguien que te la inyecte, si no hay alguien que te la ponga, que Dios diga, te anime. Aunque no se manifiesta, Él te da fuerzas, Él te da ánimo. ¿Han pasado por el desánimo? ¿Cuántos aquí han pasado por desánimo? Ok, es terrible eso. Es una enfermedad horrible. En alguna ocasión me llegó y dije, ¿qué es esto, Señor? Es horrible. Es como una nube que te invade y no te puedes salir de ella. Dices, pero si yo no estaba desanimado, solamente me cayó así. Aparte de que es espiritual, ¿verdad? Simplemente te llega sin pensarlo. Y es ahí donde dices, Señor, si tú no me animas, yo no me animo solo. Es donde te necesito. Pasa algún tiempo, pasa algunas horas y ya luego dices, se fue. ¿Quién te la quitó? Dios. No te dijo una palabra, no te dijo, hey, yo te estoy ayudando, No, simplemente se fue, porque Él está trabajando ahí en lo secreto, en silencio. Él te ayuda, Él trabaja de esa manera. Y entonces dice la Biblia que Job pasó por esta aflicción. Y en Job capítulo 19, si vamos a esta parte de la escritura, miren lo que dice. Job capítulo 19, su versículo 1 en adelante dice,
Respondió entonces Job y dijo, miren hasta dónde estaba cansado, enojado, fastidiado. Pónganle las palabras que ustedes quieran ahí para describir a Job. ¿Hasta cuándo angustiaréis mi alma y me moleréis con palabras? ¿Ya me habéis vituperado 10 veces? ¿No os avergonzáis de injuriarme? Aun siendo verdad que yo haya errado, sobre mí recaería mi error. Pero si vosotros os engrandecéis contra mí y contra mí alegáis mi oprobio, sabed ahora que Dios me ha derribado y me ha envuelto en su red. Vean hasta dónde llegó a pensar Job en su tribulación. Llegó a pensar, vean, que Dios le había puesto la pierna para que él se cayera. ¿Hasta dónde llegó a pensar? La mente es tremenda, ¿sí? Dice, no, Dios me tiró. No solamente eso, me aventó una red así como los peces o los pájaros. Me aventó una red y no puedo salir. Imagínate, Job llegó a pensar que Dios lo estaba cazando, ¿sí? Que lo quería tirar. Dice, he aquí yo clamaré agravio y no seré. Ya se le había creado un prejuicio. Di conmigo, prejuicio. Dios no me oye. No, Dios nunca me escucha. No, Dios no tiene tiempo para mí. Se llama prejuicio, ¿sí? Dice la Biblia, he aquí yo clamaré agravio y no seré oído, daré voces y no habrá juicio, no habrá quien me ayude, quien me haga justicia. Dice, cercó de vallado mi camino y no pasaré, y sobre mis veredas puso tinieblas. Vean lo que llegó a pensar Job de lo terrible que era Dios, ¿sí? Me ha despojado de mi gloria y quitado la corona de mi cabeza, me arruinó por todos lados. Wow, ¿quién se atreve a hacer esa oración? Cuando yo leo esto, digo, entiendo a Job. Y Dios no lo quiera, ¿verdad? Pasemos por eso, pero entiendo a Job. Llegó a pensar que Dios lo estaba arruinando, que Dios tenía la intención de arruinarlo. Y la pregunta es, ¿cómo no llegas a pensar eso si se queda sin siervos, se queda sin ovejas, sin sus camellos? Le matan a sus hijos en un solo día, le matan a todos sus hijos. Dime si no llegas a pensar eso. Y para acabar, le cae una enfermedad en su piel donde se le hacen llagas. ¡Qué infierno! Si no aguantamos la calorcita que tenemos ahorita, imagínate llagas en la piel, tirado en el polvo, se quedó sin casa, se quedó afuera, no tenía dónde vivir. Una desgracia total. Y Dios, con la boca cerrada, no le dice nada. Cuando Dios calla, cuando Dios guarda silencio. Y dice la Biblia claramente, el silencio de Dios es aterrador. Es aterrador. Nos encanta que Dios nos hable. Hermanos, cuando yo no tengo que predicar, estoy aterrado. Ustedes dicen, hay tantos temas que hay en la Biblia. Sí, hay mucho que leer, pero no es el mensaje. Y precisamente esta semana le comentaba yo a la hermana Sofi, me decía, pastor, dice, no tengo nada de Dios. Pues búsquele, hermana, hasta que le encuentre. Los que predicamos sabemos qué es eso. Te toca predicar en tal lugar, ¿qué les vas a decir? No es nada más lo que tengo escrito, pero yo tengo 20,000 sermones ahí. Tengo libretas llenas de sermones. Raras veces voy a esas libretas
y tomo el sermón que ya prediqué hace casi por lo regular. Cuando me invitan a compartir, estoy pensando ahora cuál es la palabra, cuál es el mensaje. Y uno está acostumbrado a que Dios te hable y que Dios te dirija y que Dios te guíe. Ahora imagínate el silencio de Dios. Y he pasado por eso. Hay veces que Dios no me dice nada, no siento nada. ¿Y qué predico? Lo que dice la Biblia. Y tengo que predicar y creer que esa palabra que yo leí en esta semana en la Biblia es un mensaje para su iglesia. Por fe. No todas las veces Dios te habla, no todas las veces Dios te dirige. Quisiéramos, pero tengo que aprender del silencio de Dios. Hay oraciones que yo tengo delante de Él que no me ha contestado nada. Y le sigo pidiendo y le sigo pidiendo y no me dice nada. El silencio de Dios. Y entiendo que Dios está desarrollando confianza en mi vida. Y Job, en medio de toda la angustia y de todo el dolor, y él clamaba y le reclamaba a Dios, y él pensaba que Dios lo estaba persiguiendo para matarlo. Resulta que no, allá había otra historia que él no veía. Allá había otra historia no contada y no entendida por Job. Pero ¿qué hubiera pasado si Job no hubiese tenido fe? No hubiera salido de esa etapa de angustia y no hubiese sido uno de los hombres más ricos y más poderosos, porque Dios le dio el doble de lo que tenía. Es increíble, el doble de lo que tenía. Y entonces entiendo que cuando Dios guarda silencio es por algo, es porque está trabajando. Amén. Es porque está haciendo algo grandioso en ti. Es porque está haciendo algo poderoso en tu vida, en tu corazón, en tu familia, en tu trabajo, no sé, en tu salud. Dios está haciendo algo poderoso. Lo único que tienes que hacer tú es tener fe y confianza de que Dios va a acabar su obra, la va a terminar, no la va a dejar a medias. Ya ustedes conocen la historia de Job, pero la Biblia dice que al final, luego de pasar ese tiempo, esa enfermedad, de quedarse sin nada, sin hijos, sin bienes, sin nada, sin ningún peso en la bolsa, dice la Biblia que Dios le habló directamente. Di conmigo, directamente. ¿A cuántos no nos gustaría que Dios nos hablara directamente? Dios estuvo trabajando en silencio con la vida de Job para luego poderle hablar directamente. Y vino con él y le dijo y le contó todo y le habló cómo lo iba a levantar y cómo lo iba a prosperar. Los que aprenden en silencio y los que permanecen en silencio logran avanzar mucho más que aquellos que no tienen un tiempo en silencio con Dios. Logran conquistar cosas que los demás no logran. Aquí vemos en la Biblia claramente cómo Job fue bendecido. Job capítulo 19, versículo 25, mira lo que dice. Job nos da una de las palabras más increíbles para el creyente. 19:25, yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo. De todo ese conflicto que tuvo Job, de toda la prueba que pasó, de la duda que tuvo, de la interpretación a lo mejor incorrecta que tuvo acerca de Dios, logró sacar una piedra preciosa para toda la humanidad. ¿Cuál fue? Yo sé que mi Redentor vive y Él me levantará del polvo. Y es una palabra profética. Y es la palabra profética sobre Jesucristo. Cuando Jesucristo fue crucificado y fue llevado al sepulcro,
Sí, es una palabra de que Él se iba a levantar. Aunque los discípulos vieron a Jesús crucificado, lo llevaron a la tumba, lo vieron sepultado, no tuvieron la fe. Pero Job profetiza que se va a levantar del polvo, porque es una profecía acerca de Jesús. Increíble. ¿Y cómo la recibió Job? Al haber pasado por un tiempo increíble de prueba y de silencio de Dios. Pero no solamente eso, Job también nos dejó ahí en el versículo 15 del capítulo 13. Si se van al 13, dice lo siguiente, la siguiente expresión, dice: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. ¿Qué nivel de fe tuvo Job? Que llegó a decir: si me mata, voy a seguir confiando en él. Ese es el nivel de fe al cual Dios nos quiere llevar, más allá de las circunstancias, más allá de que Dios nos responda, de que Dios nos ayude. Dios quiere que tengamos fe y confianza en Él. Yo sé que mi Redentor vive. Y luego dice claramente, dice: aunque Él me matare, en Él esperaré. Voy a seguir confiando en Él. La pregunta es: ¿vas a seguir confiando en Dios? Con las pruebas, con las luchas que estás teniendo, ¿vas a seguir confiando en Dios? ¿Por qué? Porque sabemos que nuestro Redentor vive. Amén. Él sigue obrando, Él sigue manifestando. Y no porque a mí me haya pasado esto, Él cambió o Él deja de ser Dios. No porque a mí me haya sucedido esta situación, haya pasado este dolor, no por eso Dios deja de ser Dios. Dios sigue siendo Dios a pesar de lo que nosotros vivamos. El mundo se puede poner de cabeza, no importa, Dios sigue siendo Dios. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, esa es la fe que tenía Job. ¿Y qué hizo esa fe? Que al final Dios lo levantara y lo pusiera en alto mucho más que todos los del pueblo. Cuando hay un hombre y una mujer que sobresale en su fe, Dios siempre lo va a poner en alto. Amén. Y créeme, a lo mejor ahorita estás en el suelo, a lo mejor ahorita estás tirado, a lo mejor ahorita estás en esa aflicción, pero si tú te mantienes creyendo a Dios firme, Dios te va a poner por encima de los demás. Dios es fiel a su palabra. Amén. Cuando tú has experimentado el silencio de Dios y a pesar de ello sigues adelante, tu fe ha sido tu único sustento a través de su palabra. Ha sido refinado. Di conmigo, refinado. No eres cualquier elemento. Ustedes saben muy bien que hay tipos de oro, ¿verdad? De 14, había creo que hasta de 12, 14, 18 y 24 quilates. Y una vez yo dije: bueno, ¿cuál es el chiste si es oro? No. Todos sabemos la pureza. Más refinado, más puro. Quiere decir que el de 14 quilates no es igual del de 24 quilates, ¿verdad? El de 14 todavía tiene muchos otros elementos en esa combinación de oro, pero el de 24 quilates está más refinado, tiene menos impurezas. ¿Qué hace Dios con nosotros? Pues nos va refinando. Tenemos menos impureza. Lo único que sé es que después de esa prueba, si sales adelante, vas a salir más refinado y fuerte. Amén. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso? La escritura encontramos muchos casos, ¿verdad?, de cuando Dios guarda silencio. Ruth y Noemí. Esa historia está increíble. Noemí se va de su tierra y se va a los campos de Moab para encontrar una mejor vida. Y lo que encuentra allá es una desgracia. Se va con su esposo y sus 2 hijos y regresa sin su esposo y sin sus 2 hijos.
pero se le pegó a alguien. Se le pegó la bendición, la nuera, Ruth. Y Ruth regresa con ella a Israel. Noemí pensaba que su vida estaba terminada, que su historia era un desastre. Es más, cuando regresa a Israel, ella dice: ya no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque en amargura estoy. En pocas palabras, estoy amargado de la vida. Me ha ido mal, estoy amargado o amargada. Y entonces ella pensó que ya ahí terminaba su historia, mientras que allá Dios estaba haciendo otra historia. Lo que tú tienes que entender es que a lo mejor aquí en esta tierra, en la experiencia que tienes, tú dices: ya se acabó, hasta aquí llegué, eso fue todo, ya no hay oportunidad, mi vida es un desastre. Mientras que Dios en silencio no te dice nada, no te dice una palabra, no te da dirección, está haciendo un plan glorioso para transformar tu vida. Dios tenía un plan glorioso y me encanta, porque Noemí no pensó que llegando a su tierra su vida, su historia iba a cambiar. ¿Y qué cambio? Por eso los silencios de Dios son más mejores, yo creo, que cuando Dios habla. Porque cuando Dios habla, el hombre no desarrolla fe, sino que está agarrado de esa palabra. Y es fe, pero no el nivel de fe cuando Dios no te habla. Y Dios no le habló a Noemí. Ella se regresó amargada a su tierra. Y cuando llegó ahí, resulta que Ruth se fue a recoger algunos granos de trigo allá en una parcela de un hombre desconocido. Resulta que ese hombre desconocido era el hombre más rico de ahí del pueblo. Y era pariente de Noemí. Y se va a recoger, y bueno, ya ustedes conocen la historia. La idea es que la Ruth termina casada con el boss, el jefe. ¿Y qué pasó? La Biblia dice que la vida de Noemí cambió completamente, fue transformada. Ahora, se casan y tienen un hijo. Y ese hijo se llamó Obed. Y ese Obed tuvo sus hijos. Y uno de ellos se llamó Isaí. E Isaí tuvo sus hijos. Y uno de ellos se llamó David. ¿Y David quién fue? ¡Wow! ¿Quieres una historia grande? Aprende del silencio de Dios. A veces Dios no te va a decir, como dicen en mi tierra, ni papas. Si tú eres de las personas desesperadas, dime, háblame. Estás ansioso. Todo lo contrario, Dios te va a decir: no te voy a hablar hasta que dejes tu ansiedad. Y luego que la dejes, tampoco te habla. Así me ha pasado. A veces digo: ya, entonces me voy a calmar para que Dios me hable. No me habla, de todos modos. Lo único que sé es que Él tiene lo mejor para mi vida. ¿Qué es lo que debes de saber el día de hoy? Que Dios tiene lo mejor para tu vida. Lo mejor para tu vida a veces incluye dolor, incluye sufrimiento, pero al final es el propósito de Dios. Ese dolor y ese sufrimiento te va a ayudar para bien. La Biblia dice que todas las cosas nos ayudan para bien a los que amamos a Dios. Claro que sí te va a ayudar para bien, porque a Dios no se le escapa tu dolor. Cada noche que has pasado llorando sin poder dormir, cada lágrima que has derramado no es en balde, no es en vano. Dios está usando cada lágrima para bendecir tu vida. Va a producir un fruto increíble dentro de ti. Y termino con lo siguiente. La Biblia nos habla de muchos casos donde Dios se manifestó a través del silencio.
Estás pasando por un silencio de Dios en donde no te responde, en donde clamas y clamas y no hay respuesta, en donde al parecer no le interesas a Dios o no le importas o sientes eso. No dudes de Él. Su silencio no es razón para dudar, sino es razón para dejarlo hacer su obra en ti. Déjalo trabajar. ¿Te cuesta trabajo mantenerte en silencio? Al contrario, muchas veces debemos de buscar el silencio. Busca tiempos de silencio para que medites en tu interior, en lo que hace falta, y confíes en el Señor que Él está obrando en tu vida. No hablemos del libro de Esther, ¿verdad? Del libro de esta mujer que logró salvar a todo un país. Si ustedes leen el libro de Esther, es bien cortito. En unos pocos capítulos se van a dar cuenta que no aparece Dios. No aparece por ninguna parte. Léanlo. Dios no le dice nada a nadie. Pareciera una historia separada de Dios, en la cual pues por casualidad pasaron por esa situación, pero resulta que Dios está detrás de todo, trabajando y actuando. Y la Biblia dice que al final Esther salvó al pueblo judío de la extinción, porque los iban a matar a todos. En un solo día se había armado un complot para matar a todos los judíos. Dios cambió completamente. Dios estaba trabajando detrás y cambió completamente. Quiero decirte, muchas veces con desánimo o sin desánimo, con fe o sin fe, Dios sigue trabajando. Amén. Quiero que te pongas de pie en esta tarde. Dios sigue obrando, Dios sigue trabajando. Hay momentos de silencio de Dios. Hay momentos en los cuales no escuchamos su voz. Hay momentos en los cuales no entendemos nada. Pero creemos que Dios está en control de todas las cosas. Nada se sale de sus manos. Todo Dios lo tiene planeado. Dios lo tiene establecido. Créeme, Dios es fiel a su palabra. No te va a soltar, no te va a dejar.